vamos a presentar a la magíster Denise Milagros Alba Mendoza. Ella es ingeniera forestal e ingeniera ambiental con maestría en biodiversidad y paisajes, gestión sostenible en la Universidad de Navarra, España. Actualmente cursa estudios de doctorado en gestión ambiental y recursos naturales en la Universidad Nacional de Cajamarca. Es docente en la Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. Adelante, magíster, puede empezar su ponencia. Ok, muchísimas gracias. Buenas tardes, bueno, ya buenas noches creo, con todos los presentes en esta sala virtual. Voy a empezar un momento, por favor, a presentar mi PowerPoint. Un segundito, les rogaría. A ver, tengo un problema acá. Ok. ¿Sí? Tenía un problema, voy a presentar solo el PPT. No sé si me pueden observar, por favor. Si me podrían confirmar. Ok. Ok. Buenas tardes, muchísimas gracias. En primer lugar a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, al Herbario, por la invitación. Bueno, yo soy ingeniera forestal, ingeniera ambiental, no soy botánica aclarando, pero formo parte de un equipo, un gran equipo conformado por biólogos botánicos y forestales. El día de hoy yo voy a presentar los resultados de una pequeña investigación que hemos venido desarrollando el equipo en su conjunto. Estos son los datos del equipo que hemos realizado en el bosque de protección de Paraibamba. ¿Sí? Tan solo en una pequeña parte del bosque de protección de Paraibamba hemos evaluado un poco la composición, el estrato arbóreo del bosque. ¿Sí? El estrato arbóreo para poder evaluar, nosotros conocer un poco más cómo está compuesto este bosque, cómo se distribuyen sus especies, cómo se distribuyen los individuos dentro de esta área natural protegida. Los datos que presento el día de hoy hacen referencia a algunas parcelas muestreales que hemos instalado ahí en el bosque. ¿Sí? Bueno, voy a presentar inicialmente algunas generalidades del estudio, algunas características que tiene el bosque de protección de Paraibamba, para aquellas personas que de repente no lo conocen. Voy a hablar un poco de la composición y de la estructura del bosque, ¿sí? Aclarando, enfocado en el estrato arbóreo. Ya sé que el bosque no es solo árboles, ¿sí? En un bosque montano sobre todo tenemos un montón de especies, tenemos epífitas, una gran variedad de herbáceas, ¿sí? Pero los resultados que presento hoy hacen referencia al componente arbóreo. Y finalmente unas reflexiones finales del estudio que hemos venido realizando. ¿Sí? Bueno, el día de hoy hace referencia al Día Internacional de los Bosques Tropicales. Yo, bueno, desde la mañana estaba revisando algunos videos acerca de bosques tropicales. ¿Sí? La mayor cantidad de videos se encontraba, bueno, hacían referencia a los bosques de la Amazonía. Los bosques tropicales no solo son bosques amazónicos, también tenemos bosques tropicales en los Andes, ¿sí? En la zona norte, por ejemplo, al cual pertenece el bosque de protección de Paraibamba. Así que enfocarnos más allá. Bosques tropicales es mucho más que la Amazonía, tenemos bosques andinos, tenemos bosques secos. Y en el caso de Chota tenemos el gran privilegio de contar con muchos de estos bosques tropicales, bosques relictos, bosques montanos, ¿sí? Que lamentablemente están bastante alterados. La necesidad de la gente ha llevado a ingresar al bosque, ¿sí? A sacar aquellas especies, sobre todo aquellas especies más valiosas, a cambiar el uso del suelo, ¿sí? Entre otros. Por eso tan solo tenemos unos pequeños relictos de bosques acá en la zona norte. Bueno, yo en estos momentos me encuentro en la ciudad de Chota, ¿sí? Y esta investigación la hemos hecho como parte de ella, para conocer un poco con este equipo de investigación cómo está compuesto el bosque de protección Paraibamba. Esta es una foto de parte del equipo conformado por biólogos botánicos. En este caso está la bióloga Ruth, perdón, y el biólogo Gustavo Noé también formó parte de nuestro equipo, estudiantes, ¿sí? Quienes a través de estas salidas de campo
han empezado a interesarse más en el bosque, estamos generando tesis, ¿sí? Se están formulando tesis que han nacido, ¿sí? Han nacido en estas salidas de campo que hemos realizado. Muchos de ellos, bueno, somos una universidad joven, recién tenemos una estudiante que ha sido titulada y precisamente en la Escuela de Forestal Ambiental se ha titulado la primera estudiante con una tesis hecha en bosques, y específicamente en el bosque de protección de Paraibamba, ¿sí? Y gracias al apoyo de la administración del área, a Luis García, a Joel, ¿sí? Quienes nos han apoyado constantemente en estas salidas de campo que hemos tenido. ¿Sí? Bueno, como les indicaba, los resultados son de 12 unidades muestrales, tan solo son de 12 unidades muestrales las que voy a presentar en esta primera parte, ¿sí? De 1000 metros cuadrados, que lo hemos instalado en esta zona norte del bosque de protección de Paraibamba. En ello hemos evaluado aquellos árboles con DAP mayor a 5 centímetros, según lo que recomienda la guía del MINAM. ¿Sí? No obstante, las evaluaciones también lo estamos ampliando. Bueno, personalmente lo estoy ampliando, pues mi tesis doctoral también incluye evaluar el cambio en la vegetación, ¿sí? En este bosque producto o como efecto del incendio que se realizó en el año que fue en el año 2016. ¿Sí? Estamos evaluando todo en la estructura del bosque, pero los datos que presento son de aquellos árboles con un DAP mayor a 5 centímetros de diámetro y de 12 unidades muestrales. El bosque montano, este bosque montano se encuentra ubicado alrededor de 2.400 y 3.500 metros sobre el nivel del mar. Nuestras parcelas que hemos instalado están en el rango de 2.500 hasta 3.100 metros. Los datos que presento ahorita no están de un bosque mucho más alto, tan solo en ese rango vamos, a 3.100 a 2.500, 2.600 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? Este bosque tiene una extensión aproximada de 2.078 hectáreas, una pequeña área natural protegida, ¿sí? 2.078, si comparamos con otros bosques relictos que tenemos en Chota, por ejemplo, vamos acá nada más al bosque de La Palma, tenemos pequeños fragmentos que incluso llegan a 1 hectárea, no hay más, ¿sí? Aunque también tenemos algunos pequeños relictos un poquito más grandes. Pero este bosque es de 2.078 hectáreas, sí, es un bosque húmedo, lo que hemos evaluado es el bosque montano. Según el CERNAM, también, en esta área tiene una precipitación promedio máxima de 1.700 milímetros hasta 834 milímetros de precipitación anual. ¿Sí? Son bosques húmedos. Referente al suelo, yo lo veo desde la parte forestal, no desde la parte de explotación, ¿no? Sino desde la parte de conservación, de restauración de ecosistemas. Por eso también creímos conveniente evaluar el suelo. Son suelos ácidos, pHs alrededor de 4, son suelos ácidos, con una elevada cantidad de materia orgánica típico de bosques montanos. ¿Sí? Una materia orgánica en el suelo, en los primeros centímetros de 16% a más. ¿Sí? Son suelos con alta cantidad de materia orgánica, con una capa de hojarasca en la parte superior bastante amplia. ¿Sí? Son suelos francos, básicamente. Referente a la composición arbórea de este bosque, de estas 12, tan solo 12 unidades muestrales que estoy presentando el día de hoy. En promedio, en esta área hemos registrado alrededor de 2.290 árboles por hectárea. Todos aquellos árboles que tienen mayor a 5 centímetros de edad. ¿Sí? Para darnos una idea más o menos cuán denso es el bosque. 1.291 árboles por hectárea de especies arbóreas, valga la redundancia. No obstante, en el sotobosque encontramos una gran cantidad de especies herbáceas, tenemos benzales, lapizales, que nos dificulta un poco el acceso a este bosque, y unido a ello que son laderas empinadas, ¿sí? En algunos lugares
no se ha ingresado, se ingresa de vez en cuando, no hay una frecuencia y no existen caminos para ingresar al interior. Un bosque bastante denso, con bastante cantidad de lianas, epífitas, un hermoso bosque que tenemos acá en Chota. Hemos registrado tan solo en esta 1.2 hectáreas, ¿sí? 58 especies arbóreas. 58 especies arbóreas. Principalmente, ¿sí?, como en muchos de los bosques montanos que tenemos en el norte del país, hemos encontrado melastomatáceas, ¿sí?, principalmente dentro de las melastomatáceas miconias. Especies, hemos registrado 5 especies, si más no recuerdo, de miconia, ¿sí? Nos falta todavía llegar específicamente al nombre de las especies de este género, ¿sí? Lo tenemos todas nuestras muestras para los que desean depositadas en nuestro herbario recientemente autorizado, que es el herbario Pedro Coronado Arrascue, donde ya tenemos ingresos de algunas muestras botánicas acá en la Universidad Nacional Autónoma de Chota. Tenemos melastomatáceas, indicaba miconias principalmente, acinaeas, merianias. Tenemos lauráceas. El bosque de protección de Pagaibamba es un bosque de ocoteas, un bosque de lauráceas, árboles prominentes, árboles grandes, ¿sí?, árboles también de interés maderable para la población local. Son árboles, bueno, uno va al bosque, sobre todo en el área de amortiguamiento, siempre, cada vez que vamos encontramos uno que otro árbol que ha sido talado precisamente por la calidad de su madera que tiene, en unas extracciones selectivas dirigidas a esta especie, por ejemplo, ¿sí?, una de estas especies. Tenemos ocoteas, perseas, metandras, que hemos registrado en este bosque, ¿sí? También tenemos especies de la familia Compositae, que hemos registrado 4 especies. ¿Sí? Bueno, acá un poco a grandes rasgos, principalmente géneros. Las especies hemos creído prudente todavía dejarlo como no identificadas, hacer que tenemos las muestras, porque debemos corroborar exactamente si corresponde a la especie que creemos. ¿Sí? Tenemos ahí, ustedes pueden observar, Baccharis, Ginoxis, Clusias, unos árboles hermosos de Clusias, y grandes, también árboles bastante grandes, Weimanias cimifolia, Weimania elíptica, son árboles que sobresalen en el dosel del bosque. Los árboles altos, iguales que las ocoteas, me refiero en altura, son árboles altos prominentes que sobresalen en esta masa boscosa. También incluimos en este estudio este lecho arborescente, Cyathea. Cyathea en los bosques montanos, específicamente La Palma, Queropoto, hemos encontrado gran cantidad de individuos de este lecho arborescente, Cyatheas. Tenemos lauráceas, como les indicaba, ocoteas principalmente, perseas, nectandras, accineas, entre otras especies que las tenemos registradas. También hemos encontrado cinchonas, ¿sí? Incluso algunos individuos lo hemos georreferenciado para poder hacer el seguimiento. Ojalá, bueno, los recursos también nos permitan hacer el seguimiento a estos individuos, principalmente de cinchonas, ocoteas, para ver también su fenología en este tipo de ecosistemas. Tenemos cinchonas, parameas, palicobrias, entre otras. Contrastando nuestra lista de especies con el libro rojo de plantas endémicas, hemos encontrado 4 especies que han sido catalogadas, ¿sí? 4 especies catalogadas con algún riesgo de amenaza, tienen algún riesgo de amenaza. ¿Sí? Tenemos Oreopanas, Accinea, Meliosma y Simplocos. A grandes rasgos, hablando de la estructura del bosque, nosotros el estudio que planteamos en realizar era la parte taxonómica de árboles, ¿sí? Pero también nosotros queríamos ver cómo estos árboles, cómo estas especies, cómo los individuos de estas especies se distribuyen en un plano horizontal y en un plano vertical. Queríamos ver a ver si están agrupados los árboles, los individuos de una especie, y de repente están todos juntos o están dispersos en el bosque, cómo están en ese plano vertical. Son árboles que están en la parte inferior del bosque o son árboles que sobresalen de él.
¿sí? Para ello evaluamos un poco algunos parámetros, básicamente analizando lo que es la distribución a través de la frecuencia de los individuos de las especies, evaluando un poco el área basal para ver si son árboles de edad amplios o son solo árboles un poco más delgados, y especies de interés, por ejemplo, como cinchonas, como ocoteas, ¿sí? Cómo se están reponiendo en el bosque, ¿sí? En ello hemos evaluado también, agrupado lo que es la frecuencia, la abundancia y la dominancia, y encontramos que la especie Ediosmum, ¿sí?, es una de las más frecuentes en todo el bosque, es una de las más abundantes y por el mismo número de individuos también ocupa una gran área basal. Ediosmum escabro. Tenemos ocoteas, seguido de una ocotea, tenemos ciateas. Indicaba que este lecho arborescente es uno de los más frecuentes que encontramos en el bosque, ¿sí? Tenemos weimanias también que hemos encontrado con mayor abundancia. Este es un gráfico un poco que ilustra lo que venía indicando, ¿sí? Podemos observar en la parte azul, ¿sí? En esta parte azul podemos observar la abundancia de los individuos. ¿Qué observamos? ¿Cuál es la especie la que tiene mayor cantidad de individuos en el bosque? Hemos encontrado a Ediosmum scabrum con alrededor de 231 árboles de los 1550 que hemos evaluado, ¿sí? 231 pertenecen a esta especie. Son individuos de Ediosmum scabrum, ¿sí? Son individuos de esta especie. Seguido de ciatea, lo que les indicaba. En estos bosques montanos encontramos este lecho arborescente. Entramos al bosque, caminamos tan solo unos pocos metros y ya encontramos ciateas. Entonces, estos árboles, estos helechos que alcanzan unas alturas de 6 metros, 7 metros incluso dentro del bosque, ¿sí? También hemos encontrado gran cantidad de ocoteas, ¿sí? Estos árboles hermosos que no solo existen en un alto número de individuos, sino también que tienen diámetros bastante amplios. Con respecto a la distribución de estas especies, Ediosmum y básicamente ciatea, ¿sí? Ediosmum y ciatea son las especies que se distribuyen en todo el bosque. Ingresamos en cualquier parte del bosque, ahí lo vamos a encontrar, Ediosmum y ciatea, seguido también de ocoteas. Sí, en menor proporción, por ejemplo, de las 12 parcelas que hemos instalado, en 9 de ellas hemos encontrado weimanias, ¿sí? Weimanias, estos árboles bastante grandes. Y como sé que también existe interés no solo por los individuos más abundantes, ¿sí? No solo por los que tienen mayor cantidad de diámetro, sino también aquellos árboles representativos. Hemos, por ejemplo, acá incluí a cinchona, ¿sí? ¿Cómo se distribuye esta especie de cinchona? Hemos encontrado de cinchona dentro de estas 12 unidades muestrales, tan solo dentro del bosque macizo, no en la periferia. En la periferia encontramos mayor cantidad de individuos de cinchona en este bosque, pero en el interior del bosque hemos registrado 24 individuos, en esa hectárea, 2.000 metros cuadrados, 1.2 hectáreas. 24 individuos de cinchona. Sobre todo son individuos que tienen diámetros bajos, son individuos que tienen 5 centímetros de diámetro, 7 centímetros, tan solo un individuo por ahí que sobresalía que tenía sus 21 centímetros de diámetro en el interior del bosque, de cinchona, ¿sí? Pero sí se distribuye de manera homogénea. Lo hemos encontrado, esos 24 individuos en 9 de las parcelas, 9 de las 12 parcelas que hemos evaluado. Y también tenemos Axinea, que es una especie considerada como endémica, Axinea, que lo hemos registrado también en 6 parcelas y con un número de individuos bastante bajo. Hemos registrado 12 individuos. Con respecto a los diámetros de los árboles, hemos evaluado a 1,30 m de altura, ¿sí? Todos los árboles con DAP mayor a 5 centímetros. Hemos encontrado una clásica J invertida, que son típicos básicamente de bosques en recuperación,
¿sí? Es decir, aquellos bosques donde encontramos mayor cantidad de individuos, la mayor cantidad de individuos arbóreos en este caso, tienen diámetros que van entre 5 y 15 centímetros, más del 73% de árboles tiene menor a 15 centímetros de diámetro y tan solo una pequeña proporción son árboles con diámetros verdes. La mayor cantidad de individuos presentan diámetros pequeños, da promedio de 13.4 centímetros en promedio, ¿sí? Siendo los árboles los más gruesos, como indicaban, los Weimanias y ojoteas, ¿sí? Un área basal, bueno, esto ya visto desde la parte silvicultural, también un área basal total de 26 metros cuadrados por hectárea, ¿sí? Tenemos mayor áreas basales, la especie Ocotea y Ediosmo. Ediosmo no tanto por el diámetro, ¿sí? Los grandes diámetros que pueda llegar a tener, sino por el número de individuos. Se tiene gran cantidad de individuos en este bosque. ¿Sí? Acá en el gráfico podemos observar de una manera más proporcional Ocoteas, Ediosmo, entre otras especies. ¿Sí? Y con respecto a la altura de los árboles, ¿cómo están distribuidos en el perfil vertical los árboles? Tenemos que la mayor cantidad de individuos están en el estrato inferior del bosque. El 60%, más del 60% de individuos están en este estrato inferior del bosque. Pocos individuos son los dominantes, los que sobresalen en este ecosistema, ¿sí? En el estrato superior, la mayor cantidad de individuos pertenecen a Ocoteas, Weimanias, Cletras, ¿sí? Árboles altos prominentes. Una altura promedio de un 8.5 metros y algunos individuos sobresalientes nada más hemos encontrado de 24 metros, pero algunos aislados, algunos árboles aislados, ¿sí? En el caso de las especies Ediosmo misiatea y Ocotea también hemos encontrado que se distribuyen en todo el perfil del bosque. Tenemos gran cantidad de árboles pequeños, de diámetros pequeños y de alturas bastante reducidas, y también tenemos árboles altos, ¿sí? Su reclutamiento es el óptimo, diría, con estos datos que hemos encontrado, ¿sí? Bueno, este es un poco el gráfico de la tesis de la estudiante que indicaba, que se ha titulado precisamente con un trabajo de investigación realizado en bosques, la primera tesis de nuestra escuela, donde un poco grafica las alturas promedios por especies. ¿Sí? A ver, como les indicaba inicialmente, este bosque es un ecosistema montano muy hermoso, con una gran densidad de árboles, helechos, epífitas en general, hay bastantes, ¿sí? Pero en el año 2016 ocurrió un incendio en esa área, ¿sí? Un incendio que afectó, según indica el SORNAM, cerca de 400 hectáreas. Bueno, como parte de mi tesis de doctorado, ya me propuse evaluar qué efectos había causado este incendio en la estructura del bosque. ¿Sí? ¿Qué efectos había causado en el suelo? ¿Qué efectos había causado en la vegetación? ¿Cómo se está recuperando el bosque luego de este incendio? ¿Sí? Este es un incendio del año 2016. Esta es una foto ya que lo tomé en el año 2018, pero de un área similar a la que hago referencia en la segunda imagen. ¿Sí? Entonces, 2 años después del incendio. Esta es una foto del año 2018, el incendio fue en el año 2016, y vemos, observamos cuando vamos al bosque que hay gran cantidad de principalmente chusquea, ¿sí? Tenemos helechos y tenemos algunos árboles que han rebrotado en aquellas áreas donde el fuego no ha sido tan intenso, o algunos árboles todavía algunos árboles han quedado vivos, ¿sí? Entonces, haciendo una comparación de estas dos áreas, ¿sí? El área que no ha sido quemada, los datos que presentaba inicialmente, y el área que ha sido quemada, que ha sido afectada por el fuego, ¿sí? El área que ha sido afectada por el fuego. Hay áreas también donde no ha quedado ni un solo árbol en pie, ¿sí? Hay árboles que han sido completamente calcinados, pero hay otras áreas donde todavía quedan árboles remanentes. Es un poco de datos
que he procesado. El área quemada son referentes a 6 parcelas y el área no quemada son 12 parcelas de evaluación, los datos que presento acá. ¿Sí? En el área que ha sido quemada, parcialmente quemada, no completamente quemada, hemos registrado alrededor de 21 especies. Comparado con el bosque que no ha sido quemado, hemos registrado 58 especies. ¿Sí? En el área quemada hay menor cantidad de especies. Hemos encontrado en esa área quemada alrededor de 790 árboles por hectárea, que aún siguen vivos, ¿sí? Que tienen algún indicio, alguna hojita que ya empezó a crecer el año 2018, de los cuales son estos datos, ¿sí? Y vamos al bosque, encontrábamos un árbol que ya parecía que había sido quemado y estaba muerto completamente, pero no, este árbol empezaba a sacar sus ramitas dentro, ¿sí?, de este ecosistema quemado que está. En el área no quemada hemos registrado alrededor de 1.290 árboles por hectárea, mientras que en el área no quemada 790. Vemos cómo se ha reducido el número de árboles por hectárea, ¿sí? Un DAP similar en ambas áreas, ¿sí? Un área basal también reducida de los árboles, que ha bajado a 13 metros cuadrados por hectárea, y hemos encontrado dentro de las especies con mayor abundancia, dentro de estas 21 especies, en el área quemada, principalmente pertenecen a ocoteas, ¿sí? Principalmente son ocoteas, los árboles que han sobrevivido a este incendio. También tenemos ciateas, ¿sí? Son las dos especies con mayor número de individuos, ocotea y ciatea. Esas dos especies tienen un gran número de individuos, ocotea y ciatea. También tenemos eriosmo, miconias y algunas higuerimalias. ¿Sí? Miren, en una comparación entre la distribución de clases diamétricas de bosques no quemados, lo que está en rojo y azul, la parte quemada. ¿Sí? La parte no quemada vemos una distribución de J invertida, entre tanto que en el bosque ya que ha sido afectado por el fuego, el patrón no es tan claro que digamos. ¿Sí? No obstante, hemos observado que la mayor cantidad de individuos de ocotea, ciatea, eriosmo principalmente, están tienen diámetros inferiores, diámetros bajos, entre 5 y 15 centímetros de diámetro. Menor a 15 centímetros de diámetro, la mayor cantidad de individuos. Por ejemplo, en el caso de eriosmo, en más del 50% de individuos de estas 6 parcelas tienen diámetros menores a 10 centímetros de diámetro. ¿Sí? En estas áreas ha sido ya un poco más complicado registrar cinchonas. En estas 6 parcelas tan solo se ha registrado 2 individuos de cinchona. ¿Sí? De las 21 especies tan solo hemos encontrado 2 individuos de cinchona en estos ecosistemas quemados. ¿Sí? Son árboles pequeños. Me imagino que es áreas donde ya el fuego llegó con menos fuerza. ¿Sí? Bueno, para ir un poco terminando, algunas reflexiones finales respecto a los estudios al bosque de protección de Pavimana. ¿Sí? Los estudios que venimos realizando van desde la parte taxonómica, pero también van enfocados a conocer un poco la distribución de los árboles, como les indicaba. ¿Por qué era nuestro interés evaluar un poco la distribución de los árboles? En la sierra tenemos muchos bosques relictos y el interés es en restaurar estos ecosistemas. ¿Sí? Ahí existen proyectos de restauración de ecosistemas boscosos en la sierra peruana, sí, pero ¿en qué se enfocan, en qué especies se enfocan para instalar en esta restauración? Me refiero al componente arbóreo. ¿Sí? Esta es una foto del bosque de protección de Pavimana de algunas plantaciones que han instalado los pobladores en el área de amortiguamiento. Encontramos proyectos pino, ¿sí? Básicamente pino, eucalipto en esta área. Nosotros, sabemos qué especies vamos a colocar si quisiéramos realmente realizar una restauración de bosques, ¿sí? Una recuperación de estos ecosistemas. ¿Sabríamos qué especies vamos a instalar? Sabríamos, si conocemos la diversidad, si conocemos que ahí hay, no sé, cinchonas, palicorias, miconias, ocoteas, pero sabemos inicialmente esos ecosistemas, cómo estaban conformados,
cuánto tenían o tienen más miconias o tienen más ocoteas. ¿Por qué? Porque eso también es un fuente de alimento para otras especies. No conocemos normalmente este tipo de datos. Sí tenemos reportes de diversidad, pero muchas veces no tenemos reportes de la distribución en un ecosistema de estas especies. Con ese fin, básicamente, realizamos nuestro estudio y creo y considero yo, bueno, desde mi punto de vista forestal, que para hacer restauración de bosques necesitamos también conocer no solo la taxonomía, sino también, no solo la diversidad de especies, sino también ver cómo están distribuidas estas especies en el bosque. ¿Sí? ¿Necesitamos evaluar más el bosque de protección de Paraiguamba? Sí, definitivamente necesitamos evaluar más. Necesitamos nosotros también como, la universidad que se encuentra más cercana a esta área natural protegida, necesitamos seguir realizando investigaciones, ir más arriba al bosque. Nosotros tan solo el estudio que presento ahorita es de una parte pequeña del bosque de protección, pero necesitamos conocer más. Necesitamos evaluar no solo árboles, como indicaban hace rato en la ponencia anterior, escuchaba un poco los comentarios, no solo árboles. Necesitamos conocer en estos bosques montanos la diversidad de epífitas. Ustedes observan en la foto inferior de la derecha un helecho, ¿sí? Y vemos en el fuste que sí, en su eje central encontramos una gran cantidad, abundancia y yo también diría hasta diversidad de especies, ¿sí? No solo en un plano horizontal, también lo tenemos en un plano vertical. ¿Sí? Necesitamos conocerlo, por supuesto que necesitamos más investigación en el tema, más profesionales interesados en ello. Esta área natural protegida provee servicios, ¿sí? Servicios ecosistémicos a la población, no solo local. ¿Sí? Tenemos, el objetivo principal del área es proveer, asegurar el agua para las poblaciones cercanas, ¿sí? Un bosque montano que está permanentemente húmedo. También, no solo servicios ecosistémicos, también nos brinda, como universidad, por ejemplo, han ido grupos de estudiantes a conocer al bosque. Parece mentira, pero hay estudiantes, por ejemplo, que, los primeros siglos son cursos generales, pero estudiantes que ya en cuarto o quinto siglo estudian ingeniería forestal y ambiental y muchas veces no conocen el bosque, sobre todo aquellas personas que son de la ciudad. Teniendo esta área natural protegida cercana, nos ha permitido también nosotros poder llevar a los estudiantes que ellos puedan conocer, se interesen, se sensibilicen en la conservación de estos ecosistemas. En estas fotos observamos estudiantes de ingeniería forestal y ambiental, que es la parte superior, pero también tenemos estudiantes de otras carreras, enfermería, contabilidad, por ejemplo, que es la foto de la parte inferior. Excelente su ponencia, Magíster Milagros. Agradecemos por su participación. Quisiera ver si hay algunas preguntas. A ver, no hay alguna pregunta, pero yo tengo una interrogante. Quisiera saber el rango altitudinal en el que se realizaron las parcelas y si para el desarrollo o la instalación de estas parcelas se tomó en cuenta la microzonificación del ANP, ya que conocemos que en UNP hay zona intervenida, hay bosque natural que no ha estado intervenido, y si se ha hecho si se ha tomado en cuenta para realizar estas parcelas tanto en los dos tipos de bosque intervenido y bosque no intervenido, y si se ha estudiado la intervención o se ha podido visualizar la intervención de la mano del hombre en esta comparación de las dos zonas. Claro, ya, a ver. El rango altitudinal, primero, en el cual hemos realizado nosotros las evaluaciones, va entre 2.600 y 3.100. ¿Sí? Los datos que presento ahorita son de la zona intervenida. ¿Sí? De la parte norte, conocemos en esa parte norte del bosque, que colinda, tiene gran parte del área de amortiguamiento también, donde hemos hecho las instalaciones de las parcelas, es zona intervenida. Sí, con respecto a la zonificación, tan solo hemos evaluado esa parte intervenida. No tenemos todavía parcelas de evaluación hechas en la parte más alta del bosque donde no hay mayor diversidad. No lo hemos hecho. Cualquier consulta igual lo pueden realizar al correo que indicaba anteriormente, ¿sí? De alba@unach.edu.pe, cualquier consulta ahí. Gracias.
Excelente. Muchísimas gracias, Milagros, por su participación. A continuación, para dar fin al evento realizado el día de hoy, en el cual celebramos el Día Internacional de los Bosques Tropicales, vamos a invitar a la profesora Josefa Ezcurra. Ella es la directora del Herbario P. Ruiz Gallo, para que dé sus palabras de clausura. Buenas noches con todos. Tengo que agradecer a los ponentes por sus magníficas exposiciones. Muchos han sido los aportes que se han puesto de manifiesto esta tarde, como son para conocer la diversidad florística de los bosques. Entre ellos, pues, a través de estas exposiciones hemos podido, pues, ver que hay mucho por hacer, mucho por estudiar, especies que aún son desconocidas y otros por realizar sus estudios, ¿no? De ahí que tenemos mucho trabajo los botánicos y los especialistas en estos temas. De igual manera, también agradecer a los participantes y invitarlos a unas nuevas invitaciones que vamos a hacerle llegar con anticipación. Muchas gracias a todos.